Hola, buenos días. En el ciclo de charlas del día de hoy tenemos el placer de recibir a Carolina desde España. Ella pertenece, como ya venimos haciendo todos estos miércoles, al grupo A Cuatro Voces y nos conocimos en realidad o formamos este lazo por la red internacional de ODS y nos va a contar sobre qué está trabajando. Carolina, contanos cuál es el ODS al cual te dedicas. Bienvenida. Muchas ¿Y qué gracias. estás haciendo? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por habernos invitado a las 4 a este ciclo de conferencia. Yo básicamente me dedico al ODS 6 principalmente, ¿no? Soy ingeniera, me dedico sobre todo al sector del agua. ¿Cuál es el ODS 6? Ahí está, para los que no sabemos, para los que no saben. Vale, vale. Agua limpia y saneamiento, ¿vale? Principalmente ese es el principal de entre todos, ¿no? También me dedico al tema de las energías renovables, que sería lo de S7, y a la sostenibilidad, que al fin y al cabo los coge a todos. Todos. ¿Cuál es la importancia del agua o a qué estás estudiando vos en realidad el agua? ¿Estás estudiando el agua, el acceso a los humanos o el agua de los cursos para los animales? ¿Qué es lo que haces vos? No, o sea, básicamente ahora mismo lo que me dedico es a ese trinomio de agua, energía y sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo soy emprendedora desde hace un par de meses y lo que me dedico básicamente es a la redacción de proyectos que, o sea, tengo clientes que tienen algún tipo de problemas en temas de agua, depuración, desalinización, que no saben qué hacer con los residuos. Entonces les redacto proyectos basados en subvenciones de la Unión Europea, buscando tecnologías, asociándonos con startups que puedan presentar una solución pues, a dicho problema. Entonces eso es básicamente a grosso modo a lo que me estoy dedicando ahora mismo. O sea, que sería el agua para consumo. Sí, básicamente. Lo que pasa que, claro, sería agua para consumo, pero también lo relacionaríamos con los ecosistemas, tanto terrestres como marítimos, porque estamos evitando que se vierta un agua contaminada, estamos consiguiendo darle una segunda vida a ese agua, ¿no? Que podamos reutilizar. Entonces, bueno, al fin y al cabo está todo un poquito conectado. Tal cual. ¿Y cuál es el principal problema del agua, digamos? Uno de los principales problemas sería el acceso al agua, por un lado, no sé si es principalmente por, por lo difícil que es el tratamiento de las aguas o por solo un 3% del agua del planeta es dulce. ¿Cuál es el problema principal, digamos? ¿La Hombre, cantidad de agua o la contaminación? realmente el problema, o sea, el principal problema es la escasez. O sea, como bien Ok. dice, solo un 3% del agua del planeta es dulce. Lo que pasa es que de ese 3% solo un 1% es accesible. O sea, tenemos un 70% en glaciales, realmente un 69%. El resto está en agua subterránea y solo un 1% fluye por arroyos, ríos, embalses, ¿no? En total, o sea, si cogemos el cómputo general del agua que hay en el planeta, por eso se nos llama el planeta azul, porque el 70% de la superficie está cubierta por agua, solo el 0,00% es agua apta para consumo. Entonces, el principal problema para mí radica en la escasez, ¿no? De la escasez tenemos ese uso no sostenible, ¿no? Ese consumo casi que no responsable, ¿no? Entonces ahí se va acumulando entre el consumo no responsable, un uso inadecuado, que no le damos una segunda vida, que no lo tratamos bien y hacemos vertidos. Está todo, la verdad, que muy, muy relacionado, pero si tuviera que clasificar, diría que el principal problema sería la escasez y el segundo sería un mal tratamiento. Clarísimo, clarísimo. Caro, ¿y cómo es el tema de la accesibilidad del agua? Es decir, ¿llega a todas partes del mundo o qué es lo que consideras vos? No, o sea, no llega a toda parte del mundo por desgracia, ¿no? O sea, con todo este tema del COVID, ¿no? O sea, hay cosas que, por ejemplo, para los países que ya estamos en desarrollo, ¿no? Es como muy fácil, ¿no? La Organización Mundial de la Salud nos dice, el principal remedio para evitar el contagio es lavarte las manos.
abres el grifo, te lavas las manos. Qué bien, ¿no? O sea, parece algo tan cotidiano en tu casa, ¿no? Pero, o sea, hay 3 de cada 10 personas en el mundo no tienen acceso a agua potable. Estamos hablando de más de 2 billones de personas. O sea, hay países como Nigeria que para poder acceder al agua caminan entre 3 y 4 horas solo en el trayecto para ir y después están haciendo ahora mismo hasta una espera de 30 minutos para poder sacar el agua del pozo, más la espera de la gente que está acumulada. Entonces, estamos hablando de que esa gente normalmente consume 2 litros de agua al día frente a los 165 que consumimos en Europa por habitante. Y claro, al final te pegas 6-7 horas para conseguir 2 litros de agua. Entonces, ahí hay un gran problema. Ahí es donde realmente tienen que intervenir los gobiernos, ¿no? O sea, porque por mucho que nosotros a nivel particular eh, queramos hacer un uso responsable del agua, lo típico, cierro el grifo, evito darme largos baños y lo cambio por duchas, ¿no? Siga habiendo esa escasez en cuanto a infraestructuras e innovación en este tipo de países que todavía están en vías de desarrollo. Terrible. Sí, no sabía que era tanto, por el 3 de cada 10 me parece un montón, no sabía que era tanto. Sí, sí, hombre, la verdad que los datos son bastante fuertes, o sea, 3 de cada 10 no tienen acceso a agua potable, 6 de cada 10 no tienen unas instalaciones de saneamiento, o sea, estamos hablando de 4 billones de personas, y ya no solo eso, o sea, es la cantidad de gente que por no tener un cuarto de baño, por así decirlo, defecan al aire libre. Todo esto provoca, o sea, porque hablamos de los datos del COVID ahora mismo, porque estamos en esta pandemia, en esta crisis sanitaria, que sí que nos preocupa a todos, ¿no? Pero a mí personalmente hay otro dato que me preocupa que tampoco se habla, y es que hay 1000 niños al día que mueren debido a enfermedades por no tener acceso al agua. O sea, 1000 niños al día, que durante esta pandemia se ha sumado 100.000. O sea, es un número, la verdad, que bastante grande. Sí, Es la muy verdad que alarmante. no, y la desigualdad social también que genera, porque es un recurso que deberíamos todos poder aprovechar, obviamente de manera consciente y sostenible, pero genera como una desigualdad social muy grande, esto que estás diciendo vos. O sea, me alarma y me asusta mucho la cantidad de niños que se mueren por día, no lo sabía, la Sí. verdad, por falta de agua y todo lo que se conlleva, ¿no es cierto? Es Sí, terrible. sí, ya no es solo simplemente la falta de agua, ¿no? Es que en estos países en vía de desarrollo eh, seguimos teniendo desigualdades, ¿no? Seguimos teniendo temas como que casi que la mayoría de las personas que van a buscar agua son niños y mujeres. Entonces, tenemos niños que no van al colegio, mujeres que no tienen trabajo, que no reciben una educación por ninguna de ambas partes, ¿no? Problemas sanitarios. Entonces, es un problema muy grave, bajo mi punto de vista. A ver, no pretendo tampoco que sea una alarma muy grande, pero sí que se vean los datos, o sea, son datos, la verdad, que impactantes. Sí, muchísimas gracias también por brindarnos estos datos tan certeros y tan concisos, porque de esa manera también está bueno que la gente que esté mirando esta entrevista pueda tomar conciencia. Claro, y a Ujú, nivel empresa, ujú. porque a veces las empresas también son grandes derrochadoras y grandes consumidoras de este recurso. Sí. ¿Existe algún tipo de gestión o algún tipo de solución para poder gestionarlo de manera más consciente? Sí, hombre, depende también del tipo de actividad, ¿no?, que Claro. realice la empresa, ¿no? O sea, si estamos hablando de un edificio de oficina directamente conectados con el ODS 6, simplemente lo que hay que evitar es pues un derroche de agua, tanto al lavarte las manos como al tirarte a la cisterna. Intentar que, bueno, que el agua te la traigas de tu casa o que la compres directamente, o sea, pero que la compres eh, de fuentes fiables de agua, ¿no? De fuentes que emitan agua potable, no que vayas a comprar agua embotellada, ¿no? O sea, hay países que tenemos la suerte de que el agua que llega a nuestros grifos es potable, entonces aprovechemos ese agua, ¿no? Entonces, a nivel de oficina, básicamente eso. Si ya nos metemos más en temas de industrias, eh, aparte de evitar ese derroche de agua, sobre todo está relacionado el tema energético y el tema de producción, ¿no? Al final la huella hídrica para producir tanto alimentación como cualquier producto textil
es muy, muy grande. O sea, estamos hablando de que a lo mejor para que tú te comas una pequeña hamburguesa, estamos hablando de miles y miles de litros de agua, simplemente en el proceso, ¿no? Entonces ahí es donde habría que hacer un consumo responsable, habría que cambiar los métodos de producción y sobre todo los gastos energéticos. O sea, para mí lo más relacionado que está con ese consumo de agua es el gasto energético que se hace en la producción, ¿no? Entonces ahí sería donde habría que cambiar esa forma. Habría que invertir un poquito más en fuentes de energías renovables, eh, placas solares, hay subvenciones para grandes industrias que te ayudan a poner placas solares, incluso te bonifican por hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, son muchas alternativas. Tal Tengo cual, una ahí es, consulta. Dime. Ah, que justo nombraste un término que está bueno y que estaría bueno que lo aclares, ya que tenemos una experta en el tema. ¿Qué es la huella hídrica? Que se habla mucho de huella hídrica y me imagino que debe haber personas que no saben a qué hace Sí, referencia. sí. Hombre, es verdad que se habla muchísimo más de la huella de carbono que de la huella hídrica, ¿no? Pero bueno, al final simplemente vienen a ser lo mismo, lo que pasa es que el término que se contabiliza en la huella hídrica es el gasto de agua y en la huella de carbono, pues las emisiones de CO2, ¿no? La huella hídrica, por decirlo así, muy, muy básico, ¿no? O sea, sería para producir un determinado elemento, por ejemplo, yo tengo que producir este bolígrafo, pues todos los procesos que hay detrás de este bolígrafo, ¿no? Sería, oye, el personal de oficina, el personal de venta, la instalación donde se hace, la producción, la postproducción, el marketing, pues todo lo que tenga el concepto de agua asociado a ese término se suma los litros de agua y es lo que este bolígrafo tendría como su huella hídrica. perfecto. Es Perfecto, muy claro. impresionante. No, y es impresionante cuando tomas conciencia de eso, de la huella hídrica y de todos los litros que están involucrados en el proceso para producir un solo elemento. Es impresionante cómo te cambia la cabeza y decís, Sí, bueno, ojo, voy a prestar más atención a lo que consumo. Y algo que yo sí, quería sí. destacar de esta charla, y también de las anteriores que hemos tenido en casi todas nuestras entrevistas que vamos subiendo todos los miércoles, es que la conclusión y a lo que llegamos con muchos colegas y con muchos emprendimientos es el consumo. Es decir, Igual. a lo que llegamos, todo se resume en cómo es nuestro rol como consumidores. Y luego Sí, sin hincapié en esto, que ya lo he dicho en otras charlas, que como consumidores y como seres humanos tenemos este privilegio de poder elegir. Entonces, por ahí de prestar un poquito más atención y verdaderamente ser conscientes y elegir bien qué consumimos, cómo está hecho lo que consumimos, cuáles son los procesos que están involucrados y bueno, y poder llegar a, nada, un consumo más sustentable sí, y sí, sostenible, obviamente, que es lo que estamos todos sí, buscando, pero la respuesta sí, es que está en nosotros y en nuestro poder como consumidores. Es Yo tengo impresionante. una totalmente. consulta, basándome en lo que acaba de decir Joey, de elegir lo que consumimos. ¿Hay datos o estadísticas si yo quiero consumir, no sé, algo, no sé si está tan claro, por decirte, una marca de lapicera, bueno, por decir, seguir con la lapicera, ¿no? O comparándola con otra, cuáles son los consumos de cada una, si como decías vos recién, tiene un uso eficiente del agua, si tiene otras alternativas como energías más asequibles o no contaminantes, perdón. Si están en estadísticas o están esos valores, esos datos en algún lado para cuando yo consumo, saber cuál me conviene o cuál prefiero, según mis intereses. Vale, en cuanto a marcas, no. O No, sea, no hay una marca que te diga X marca mejor que la otra, ¿no? Porque ahí ya nos metemos en un tema de publicidad y podría ser un poquito dañino, por así decirlo, para las marcas, ¿no? Pero en cuanto a productos, sí. O sea, por ejemplo, aquí en España tenemos el Instituto Nacional de Estadística, donde puedes acceder y puedes ver dentro de las estadísticas de la huella hídrica qué consume. O sea, ¿qué consume más? ¿Un filete de ternera o un filete de pollo? Entonces ahí podrías decir, o incluso ya nos iríamos a un tema vegano. Oye, pues entre el vegano o un producto de ganadería, ¿qué consume? ¿No? A nivel europeo también, a nivel mundial también hay institutos de estadística que se encargan de todo eso. O sea, que sí, o sea, hay bastantes datos sobre ello. Sobre todo a raíz de que se ha creado sobre todo esta polémica de que
todo el tema agropecuario, y más que nada el tema de la ganadería también, está influenciando en el cambio climático, ¿no? O sea, bueno, para cambio climático la mejor que os puede haber hablado es Lorena, ¿no? Pero a mí personalmente me choca un poquito que muchas veces le echemos la culpa al cambio climático, ¿no? A la producción de ganadería, ¿no? Hombre, sí, el ganado emite mucho metano, ¿no? Pero yo creo que el humano contamina más que el animal, ¿no? Entonces, bueno, ahí Sí, sí es o los verdad que... modelos de producción también, porque no es lo Exacto, mismo un feedlot que un señor que tiene un campo con 6 vacas o 15 exacto. vacas. Exacto, ¿no? Entonces sí se han hecho muchos estudios en relación a eso, o sea, tanto huella hídrica como carbono, que realmente son las dos huellas que más se están estudiando ahora mismo. Y si cada uno quiere calcular su huella, así como de carbono, ¿podés calcular tu huella hídrica? Sí, sí, sí. ¿Y Sí, hay sí. alguna página o algo como para Sí, hacerlo? Estaría bueno saber. puedes buscar en Google simplemente cálculo de huella Perfecto. hídrica y vas poniendo los datos y te sale. La verdad que es muy sencillo. O sea, es muy Ah, sencillo porque hay bastante variedad para ello, ¿no? Entonces ya están los algoritmos creados y simplemente lo pones y ya está. Sí, sería bueno, muy así que lindo necesitamos. también tomar ese hábito, ¿no? De que cada tanto calculamos nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica. Como ciudadanos responsables estaría muy bueno Sí, Lo sí, no, cual, lo una que vez por pasa es que creo... año, cada 6 meses, hacer el hacerlo. control de si Uf, mejoraste o no. no sé si luego nuestra conciencia nos dejaría, ¿no? Porque creo que ahí sí cambiaría radicalmente nuestra visión sobre el consumismo, ¿no? Entonces, por una parte sería muy bueno, ¿no? Pero también, oye, como todos los datos habría que tener cuidado, tampoco se puede convertir en algo muy obsesivo, ¿no? Porque eh, al final hay un problema, por mucho que nosotros queramos cambiar hábitos, que sí podemos sin ningún problema, ¿no? O sea, yo soy partidaria de que, y gracias a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mm, no podemos hacer grandes cambios uno solo, pero la suma de pequeños cambios sí puede llegar a grandes cambios, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir, que, oye, si yo voy cambiando ciertos hábitos de consumismo, sí puedo llegar a una reducción de estos impactos, ¿no? Pero tampoco me tengo que obsesionar con que mi país vaya a bajar el impacto si ellos no cambian su sistema de producción, consumismo, etc. Tal Claro. cual. Sí, es ver cómo puede aportar uno desde casa, también sin obsesionarse, y bueno, y también sabiendo que somos parte de una sociedad y de un todo que lamentablemente no está bajo, o sea, no Sí. lo podemos controlar, cada uno tiene que fijarse cómo aportar desde su lado el granito de arena. Totalmente. Obviamente. Y yendo a los ODS, ¿cómo ves este ODS en el que vos te desarrollás o en el que más haces hincapié? ¿Cómo lo ves en esta década de acción? Uf, complicado. A ver, si es verdad que en el último informe, ¿no? O sea, todos los años se saca un informe sobre cómo van evolucionando los objetivos de desarrollo sostenible y junto con energía, educación y creo que infraestructuras e innovación, el ODS 6, el de agua, eran de los que más habían crecido y de lo más que habían mejorado, ¿no? Sí es verdad que con el tema del COVID se ha visto bueno, que realmente este ODS 6 está casi que vinculado con una calidad de vida, y ya no solo con una calidad de vida, sino con una posibilidad de que sigas viviendo, ¿no? Diciéndolo así muy, muy bruscamente, ¿no? Entonces, claro, todo esto nos ha llevado a darnos cuenta de que realmente necesitamos un cambio y de que probablemente no lleguemos al 2030. O sea, yo por mucho que adore los objetivos de desarrollo sostenible, que crea y que trabaje para ellos, yo creo que esta pandemia, todo lo que se había logrado, aunque fuera muy poquito, pero que sí se habían logrado la mejora de muchos objetivos a nivel mundial, ya no solo en Europa, sino a nivel mundial habían cambiado mucho, ha hecho un cambio muy brusco. O sea, yo el otro día leí un artículo, por ejemplo, que me sorprendió, ¿no? Que decía que el término de pobreza, debido a este COVID, ha descendido tanto que hemos ido a valores inferiores a los años 1990. O sea, hemos retrocedido más de 30 años. Empeoró.
en términos de pobreza, ¿no? Entonces, yo veo que va a ser difícil. O sea, ya la COP25 nos decía que el cambio climático no íbamos a cumplir las metas sobre ese ODS 13, pues yo ya creo que, que a nivel mundial no. Sí es verdad que hay países como Suecia que ya los han cumplido, pero creo que esta pandemia va a hacer que no lleguemos. Quizás a lo mejor si consigamos un 70-80% a nivel global, países que sí, países que no, pero va a costar y siempre que no haya un rebrote, ¿no? Que ya se está viendo que hay rebrote. Pero yo lo veo Y complicado. te consulto, las mejoras que les habían surgido, en qué eran principalmente? En educación, Sí. en salud. No, pero en cuanto al agua me refiero. En cuanto al agua, se había conseguido las mejoras en temas de infraestructura para dar Ah, acceso y en temas de tratamiento y desalinización de aguas también se habían conseguido mejoras. En temas de tratamiento, temas de innovación y en desalinización, o sea, el gran problema de la desalinización son dos cosas: el gran coste que tiene y el residuo, ¿no? ¿Qué haces con esa salmuera que se genera, ¿no? Pues actualmente ya hay técnicas que lo están solventando, ¿no? Entonces ya hay plantas de desalinización, no, quizás no muy, muy grandes, pero a lo mejor sí un poquito más pequeñas para pequeños núcleos de población, que ya son alimentadas por fuentes de energías renovables y que encima no generan residuos. O sea, al final estamos consiguiendo un ciclo continuo. Excelente. los métodos de tratamiento actuales de agua tienen, o sea, un índice de eficiencia bastante elevado, ¿o no? Son bastante Sí, adecuados. sí, bastante. O sea, estamos hablando de que normalmente el tratamiento de aguas residuales urbanas, o sea, las Sí. urbanas de momento, que al final las urbanas son las que vienen de tu casa, ¿no? De tu vivienda o de tu edificio, sumadas a las pluviales, normalmente tienen entre un 97-98% o sea, de pureza, de limpieza frente al agua como entra, ¿no? Lo que pasa es que si ese agua la quieres hacer potable, sí necesitas un segundo tratamiento un poquito más intenso, ¿no? Porque ese 3% que le falta no la hace apta para el consumo humano. Si es un agua tratada, que puedes darle un segundo uso, sobre todo, oye, temas de agricultura, regadíos, pero no es apta para el consumo humano. Eso sí que no. ¿Y regadíos para cultivos se puede? Al Sí, no ser apta, ¿sí? Pensé sí, que al sí, no ser apta sí. para consumo humano no se podía. Sí, sí, porque tiene una serie de... Hombre, siempre controlas un poco los nutrientes, ¿no? Entonces tiene Ah, una serie de nutrientes que luego la propia tierra y las propias raíces de determinados cultivos hacen como filtro y sirve para regadío. mira. Excelente, excelente. La verdad que un gusto, claro, ha sido hablar con vos sobre todas esas cosas. Estoy maravillada. Mal. Bueno, sí. Sí, 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 Yo, sí. yo te quería preguntar Dime, lo que sobre, quiera. nada, te voy a hacer unas dos últimas preguntas y si querés cerramos. No, te quería preguntar, cuando hablamos de contaminación del agua, digamos, de las industrias, o bueno, contaminación sí, del agua, producida por el agua cuando una industria usa un agua y la tiene como un residuo y la tiene que desechar. ¿Cuáles son, si sabés, los principales contaminantes del agua que provienen de las industrias? Por ahí, a lo que quería hacer referencia, más allá de los contaminantes puntuales que quiero que me cuentes vos, que por ahí yo no sé, también hace referencia a que el aumento o la variación, para ser más correcta, la variación de la temperatura es un contaminante también, por y no solo las sustancias. Quería que nos Ujú. cuentes un poco sobre eso. Vale, o sea, respecto a lo último, a lo de la temperatura, o sea, la temperatura de por sí no es un contaminante, o sea, lo que pasa es que la temperatura lo que hace es que genera un crecimiento de la materia orgánica, ¿no? O sea, de lo que llegan siendo las bacterias, ¿no? Entonces eso es lo que hace que el agua esté más contaminada, ¿no? Respecto a contaminantes, depende de la industria, ¿no? O sea, tenemos tres grandes focos de industrias que son los más que contaminan, que son las empresas tecnológicas, sobre todo las que son de tecnologías móviles, ¿no? Todo lo que produce batería, eso es horrible, horrible para el medio ambiente porque eh,
el vertido muchas veces es casi que descontrolado e ilegal, ¿no? Y acabas soltando en lo que puede ser una bahía, puede ser un embalse, etcétera, ¿no? Muchas sustancias químicas muy fuertes. Hablamos de cadmio, hablamos de níquel, hablamos de... Metales pesados. Sí, básicamente, ¿no? Entonces eso es muy complicado. Provoca muertes de animales y daña el subsuelo, y si tienes y si tienes acuíferos, ¿no? Pues te dañas esas masas de agua, ¿no? Un acuífero, como un dato puntual, tarda más o menos 1.000.000 de años en renovar su agua. O sea que durante 1.000.000 de 1.000.000 de años, perdón, vas a tener esa agua contaminada, ¿vale? Eso es industrias de tecnología. Textiles. Con los textiles lo que pasa son los químicos, los tintes. Volvemos otra vez a los químicos. Vertido de agua con tintes. Y después tenemos las empresas cárnicas. O sea, las empresas cárnicas sueltan toda esa materia orgánica de restos y de sangre que hace que el agua sea casi de las peores que se vierten, ¿no? Entonces, a nivel europeo, sí hay un nuevo, incluso ha variado el reglamento hace como cosa de un mes sobre el tema de los vertidos, ¿no? Y que cómo se trata ese tipo de aguas residuales, ¿no? Son muy estrictos y necesitan un tratamiento antes de ser vertido. O sea, no es como puede pasar en tu casa o puede pasar a nivel municipal en cualquier institución, que simplemente la conectas al alcantarillado, sino tú antes de verterla a la red de saneamiento municipal, necesitas darle un buen tratamiento. Un tratamiento muy específico, son tratamientos distintos a cómo tratamos el agua para consumo, pero sí es indispensable que lo hagas, porque si no, lo contaminas todo. Si no llega a la depuradora de municipal o comarcal y no puedes tratarla. Hay una estadística de la cantidad de agua sin tratar que llega a los océanos o a los cursos de agua. O Sí, sea, desde mi casa, ¿hay estadísticas? ¿Las sabés? ¿Tenés ahí en está. mente? Hay estadísticas a nivel, o sea, tanto a nivel local como municipal, como continental, como mundial, ¿no? O sea, yo sé que, por ejemplo, aquí en Canarias la tasa de vertidos de agua es muy, muy grande. O sea, estamos hablando de casi un 60-65% del agua que se vierte sin tratar. O sea, ya no estamos hablando de agua tratada, o sea, sin tratar. A nivel mundial, 75-80%. No. Es bastante, sí es verdad que Mucho. hay un pequeño bagaje ahí en la ley, ¿no? Que sí te dice que si viertes, o sea, si viertes en un cauce, yo te hablo de tecnología, o sea, de normativa española y europea, que es la que más controlo, o sea, ahí perdonadme, la verdad. Ah, ok. Sí es verdad que tienes dos parámetros. Si viertes en superficie, necesitas sobre todo que ese agua esté limpia de nitratos y de fósforo para que no contamine el suelo. Y si viertes al océano, lo tienes que hacer por emisarios submarinos. Un emisario submarino no más que una tubería que sale de la costa y va por todo el lecho marino hasta una determinada batimetría y longitud frente a la costa, ¿no? Entonces, hay dos condiciones. O que a 250 metros respecto a la línea de costa, o con unas determinadas unos parámetros biológicos que no vamos a detallar porque la verdad que son un poquito extensos. Lo que pasa es que se dan las condiciones de que, por ejemplo, aquí en Canarias, cuando te separas de la costa 10-15 metros, la batimetría es muy fuerte. O sea, quiere decir que la profundidad es muy grande, ¿no? Entonces, a lo mejor a 50 metros se está virtiendo agua, porque ya cumples esa solubilidad debido a toda la cantidad de agua. ¿Qué pasa con eso? Microplásticos, cierres de playas por contaminación de aguas residuales, y eso pasa en muchos puntos de Europa. Y eso que tenemos aquí, por ejemplo, una normativa de agua muy, muy fuerte. O sea, hay Mira, pensé países... que esos problemas eran más de nosotros. Nosotros No, también, en todo el mundo están No, iguales. sí, sí, o sea, hay países, o sea, por ejemplo, casi que África y el sur de Asia, ¿no? Que son quizás los países que todavía están más en vías de desarrollo, que no tienen ni siquiera normativa sobre vertido, ¿no? Entonces, ahí se impresionante. consume y se tira.
No, impresionante, impresionante. Terrible. Terrible. Bueno, nos podríamos quedar 3.500 horas Sí, aprendiendo sí. de todo porque es recontra amplio y contra variado y hay mucha data e información. Pero bueno, como Quedan, para repuntar un poquito, ¿qué Repetiremos, podemos hacer? repetiremos. No, como para, nada, subirnos un poco los ánimos de que algo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros, aparte de cambiar nuestros hábitos? Eh, Contanos de nuestras casas. Vale, o sea, a nivel, a nivel de vivienda, o sea, cambiar el consumo, o sea, algo tan sencillo como cerrar el grifo. Si podemos cambiar el tema de las cisternas para que sean más económicas, es decir, que si voy un momento al baño, que me dé una descarga rápida, que no claro, siempre la vacíe, o sea, estamos hablando de que las cisternas casi que son entre 7 y 11 litros. 11 litros, multiplícalo por las veces que usas el inodoro, ahí tienes la cantidad de agua que se te va, ¿no? Entonces esos serían casi que los puntos principales. Consumo. Evitemos el agua embotellada por temas Bueno, energéticos y aprovechemos el agua potable que ya se está tratando, ¿no? Y eso, o sea, básicamente serían esos dos puntos claves lo que tendríamos respecto al agua. perfecto. Ah, bueno. bueno, y uno que se me olvida, perdón. Cuidado con lo que tiramos por el inodoro, ¿vale? O sea, aquí Eso. salió una campaña hace 2 o 3 años de la Asociación Española de Saneamiento de Aguas, que lo llamamos el monstruo de las toallitas, ¿no? Entonces, es básicamente los problemas que hay por no tirar, o sea, por tirarlo todo por el inodoro. Entonces, hay que tener en cuenta que, vale, papel higiénico sí, está preparado, es biodegradable, perfecto, pero toallitas, papel de cocina, etc., no. O sea, porque no. Medicamentos. Sí, sí, vamos, ya, ya Todo. hablemos en general. Entonces, claro, eso indirectamente produce daños económicos, hay que hacer una reforma y ya estás contaminando el agua que se va a tratar. Entonces, también es un punto fundamental. O sea, a nivel personal serían los 3 puntos principales. Perfecto. Perfecto. Bueno, Caro, muchísimas gracias. Como Gracias ya a dijo vos. Maite, nos quedaríamos horas charlando con vos, pero bueno, esperamos verte pronto, encontrarnos pronto en alguna otra charla. Seguro que sí. Muchísimas gracias por... Personalmente, que implicaría un viajecito también. Hombre, ¿Por qué hombre, no? ¿Por qué no? hay Obviamente que, que hay que cruzar el Atlántico, pero da igual. claro que Bueno. sí, claro que sí. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu dedicación. Se nota que le pones mucha pasión a lo que haces, que te gusta y eso se Sí. contagia. Así que esperamos que del otro lado también la gente se pueda contagiar y pensar un poquito más, sobre todo cuando, no sé, estos hábitos, cosas sencillas que estamos nombrando, como cerrar la garilla. Así que bueno, muchísimas gracias, Caro. Gracias a vosotras, en serio. Y nos Bueno. estamos hablando y viendo. Muchas gracias. Y lo que te voy a pedir es redes para todo aquel que quiera seguirte Ujú. y enterarse un poco más sobre todo esto. Vale, o sea, tenemos la web que es a4voces.com, tenemos el perfil de Twitter, que es, o sea, con el 4 en número, ¿vale? Que es Perfecto. a4voces, y tenemos el perfil de Instagram que es a4voces.comunicación, o sea que en cualquiera de esos 3 perfiles nos podéis encontrar sin ningún problema. Bueno, Perfecto, buenísimo. perfecto, Así Caro. que ahí vamos a seguirlos. Perfecto. Ok, Muchas gracias. pues muchas Muchísimas gracias a gracias. vosotras. Saludos, hasta luego. Saludos y un gustazo. La verdad, un placer. Igualmente, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.